Bienvenidos. Mi nombre es Olga Inés González. He impartido cursos de francés lengua extranjera a jóvenes adultos desde hace 5 años en el Centro de Lenguas CELEC-CECIME, Unidad Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional, la cual representa la base más importante en la construcción de una serie de aprendizajes y satisfacciones en mi labor docente, que al día de hoy me impulsan a seguir capacitándome para cimentar mis próximos objetivos profesionales. Actualmente, soy estudiante de primer año en licenciatura en enseñanza de francés en la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Ajusco. Gracias a este módulo, procesos y prácticas educativas, mi visión ante la responsabilidad tan inmensa que le confiere la docencia a mi desempeño como profesora de francés se ha modificado, ampliado y complementado en muchos sentidos. Durante este primer año ha florecido en mí una profunda reflexión en torno a la necesidad de innovación en mi ejercicio docente para responder adecuadamente a los retos de la educación del siglo XXI. Me ha encaminado a la exploración de nuevas perspectivas en medio de cambios significativos en una sociedad que busca transformarse constantemente. Es por esto que a continuación plasmo mis reflexiones construidas bajo este panorama, exponiendo mis conclusiones finales de esta primera etapa concluida. Acompáñenme a este recorrido. Comenzamos. Para poder adentrarnos en el universo de la educación, es imprescindible dar un recorrido por los diferentes matices que engloban este concepto, ya que, como sabemos, educar es una praxis. En la obra de María García Amilburú, resalta que los problemas que deben afrontarse en la educación se inscriben en una amplia red de cuestiones intelectuales, morales y normativas que impiden considerar esta labor como un trabajo mecánico. En consecuencia, se ha comparado la dedicación de la enseñanza con un arte, con una labor artesanal. Aunque existen diversas maneras de concebir lo que engloba la educación, debemos de tomar en cuenta que, entre las diversas perspectivas de autores, encontramos puntos claves que menciona la autora. Número 1. El proceso enseñanza-aprendizaje es esencialmente dinámico entre los agentes educativos. En las aulas se educa, y educar es una acción conjunta, aunque se configure de manera diferente desde la perspectiva de los protagonistas en el proceso, es decir, del educador y el educando. Ambos se relacionan de manera diferente con este tercer elemento, con ese algo, con el saber que se posee, se transmite y se adquiere. Por otra parte, también el saber se transforma en el proceso educativo, porque mientras enseña el maestro, también aprende, lo cual el aprendizaje es bidireccional. Y además, se podría decir que el educador es quien más aprende a revivir todo lo que le ha dado forma a él. Entonces, el proceso pedagógico se identifica como proceso educativo que manifiesta la relación entre la educación, la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje. Tiene como objetivo el desarrollo de la personalidad del educando para su preparación ante la vida como ser social. Número 2. La educación integra aquellas actividades que tienen por objeto que alguien aprenda. Así decimos que algunos sistemas o instituciones son educativos porque se orientan a facilitar que los seres humanos, en especial los más jóvenes, aprendan. Y se dice que alguien aprende cuando logra desarrollar sus capacidades en alguna de las dimensiones que constituye al ser humano, espiritual y corporal. En cuanto a esto último, María García Amilburú, doctora en Ciencias de la Educación y doctora en Filosofía, acreedora del Premio Extraordinario, nos dice que se puede afirmar que son educables todas las facultades humanas capaces de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes. Número 3.
Con la educación, no se busca que alguien aprenda cualquier cosa, sino el aprendizaje de lo valioso. Como existen discrepancias acerca de lo que tiene valor, también hay disparidad entre lo que se considera una buena educación o una persona bien educada. La historia en la educación es, en parte, un resumen del debate ético entre diferentes propuestas sobre lo que vale la pena enseñar y aprender. Pero la intención educativa se orienta siempre a promover lo que se considera verdadero, bueno, lo mejor. Sabemos que el lugar axial que ocupa el docente en la dinámica de la transformación educativa es crucial, ya que es el responsable último de la formación de sus estudiantes. Número 4. En general, se considera valioso lo que contribuye al desarrollo de alguien en cuanto persona, en su totalidad. La educación se orienta, por tanto, a mejorar el modo en que se percibe y juzga la realidad. Se le encuentra sentido a la propia experiencia y se identifican y resuelven los problemas. La educación transforma a la persona de manera global y no es suficiente estar instruido para estar bien educado, sino que además de conocimiento, es necesario tener el carácter formado y haber cultivado los demás ámbitos que constituyen a la persona. Es decir, el ámbito corporal, afectivo, estético, ético, religioso, etc. Número 5. La educación reclama un modo específico de transmisión, asimilación de los conocimientos, actitudes y habilidades que se aprenden. Así, se oponen a la labor educativa el adoctrinamiento y cualquier forma de condicionamiento, porque solo se puede educar en libertad, fomentando el compromiso personal de quien aprende con la verdad y con el bien. Un elemento importante de la tarea educativa es la instrucción o enseñanza. Las concepciones teóricas del proceso educativo encuentran su materialización generalizada en las instituciones educativas, las cuales logran unos determinados resultados según cómo están organizadas y según cómo conciben el proceso educativo. Es por esto que el hecho de que la actividad busque unas metas obliga a encadenar todos los actos y plantear unas etapas previsibles para llegar a ellas. Las metas se logran gracias a la aplicación de un proceso sistémico, es decir, gracias a que todos los elementos son organizados hacia la meta. A continuación, veamos la clasificación de estos ámbitos educativos de acuerdo a Jaume Zarramora López. Educación formal. Aquella que es plenamente intencional y acontece en una estructura sistémica institucionalizada, es decir, la escuela, lo cual suele conllevar el logro de titulaciones académicas reconocidas, en la cual la educación está legal y administrativamente regulada. Educación no formal. Así se denomina un conjunto de actividades claramente intencionales que acontecen fuera del sistema escolar formal y que no pretenden concluir con aprendizajes reconocidos oficialmente. El nivel de organización puede ser muy variable según la naturaleza del programa, desde altamente estructurado al estilo escolar hasta un mínimo nivel de estructuración. Educación informal. Es el conjunto de acciones sociales que tienen consecuencias educativas sin que hayan sido elaboradas específicamente para la educación. La intencionalidad en el agente es mínima, si no inexistente. Aunque pueda haber una clara intencionalidad en el receptor, cabe mencionar que la organización sistemática desde la perspectiva educativa es también baja o nula. Los lugares y las formas y los momentos en los que el ser humano desarrolla todas sus capacidades son muy variados. De ahí que la educación no puede reducirse a aquello que ocurre en la escuela durante la infancia. En este sentido, y junto a la tríada clásica que distingue entre los ámbitos formal, no formal e informal,
de la educación, también se hace necesario reflexionar sobre las posibilidades educativas que ofrece el ciberespacio. Esto nos lleva a observar de cerca la teoría que expone Etienne Weiner. Siendo un personaje realmente conocido por su trabajo en el concepto de comunidad de práctica, nos demuestra que el aprendizaje puede pasar por dos direcciones. Es decir, una comunidad puede cambiar el conocimiento y la experiencia de una persona, o un individuo puede llegar a una comunidad y cambiar sus prácticas. Y es entonces, en medio de esta interacción, donde ocurre el aprendizaje. Weiner nos dice que todos somos seres sociales envueltos en prácticas sociales. Esta teoría ubica el aprendizaje en medio de los diferentes conceptos relacionados y primero de ellos es significado. Por un lado, la teoría no resulta suficiente para una buena praxis y por otro, las prácticas sociales existen en el concepto de otras comunidades con toda la complejidad y estructura social que implica un grupo como comunidad. Las comunidades de aprendizaje o la comunidad de práctica en educación están siendo adoptadas por educadores e instituciones educativas en el mundo, tanto de forma presencial como en sistemas virtuales. Desde la perspectiva de la teoría de Weiner, el verdadero cuerpo de conocimiento que los estudiantes deben de adquirir no está en el currículo realmente, sino que se encuentra en la práctica en sí, para la que está adquiriendo ese conocimiento. Es decir, hay diferentes procesos que nos ayudan a conectar las diferentes prácticas a lo largo de la carrera de un enseñante, como lo es el compromiso. Por ejemplo, con la escuela, compromiso con la escuela o compromiso con la enseñanza. El ajuste tiene que ver con algunas reglas que hay que seguir, como la consecuencia o la secuencia de un currículum. Y por último, la imaginación, donde o ese lugar donde lo que estamos haciendo cobre algún sentido. En el siglo XXI, la educación desempeña un papel fundamental como herramienta de transformación y progreso en la sociedad. En un mundo en constante cambio, la educación se erige como el pilar fundamental para el desarrollo individual y colectivo, y se reconoce como un derecho fundamental de todo ser humano. En un contexto donde la educación actual se encuentra en un punto de inflexión, reflexionar acerca de ello y sus razones es un compromiso continuo para mejorar nuestras condiciones educativas, donde el adecuado trabajo y la innovación deben acompañar al periplo de responder una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cómo debe ser la educación? A grandes rasgos, el contexto educativo actual en todo el mundo es que los saberes y sus estructuras siguen respondiendo a una mentalidad colonialista, hegemónica y sesgada, por lo que debemos hacer cambios de origen que nos obliguen a cuestionarnos realmente qué objetivos estamos persiguiendo con la educación y a quiénes estamos beneficiando o bien a quiénes estamos perjudicando. Debido a los retos y demandas del entorno actual, es que los requerimientos y características del sistema educativo de este siglo han cambiado. El presente y futuro requieren que un alumno competente, al que la educación ofrezca la personalización de su aprendizaje, sea adaptado y centrado justamente en el alumno, que disponga de un entorno personal con las herramientas, conexiones y servicios que le permitan gestionar sus avances y comunicarse con otros durante el proceso. La educación debe adaptarse a los desafíos de un mundo globalizado y tecnológico en una sociedad de cambios vertiginosos. En consecuencia, debe ser relevante, estimulante y orientada hacia la adquisición de habilidades clave como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la colaboración y la adaptabilidad. Además, la educación debe ser holística.
abordando no solo los aspectos académicos, sino también el desarrollo personal, social y emocional de los estudiantes. Es esencial cultivar valores como la empatía, la tolerancia, la responsabilidad y la ciudadanía activa. Por ello, es indispensable que el profesorado sea el agente de ese cambio, que tenga autonomía en el desarrollo y presentación de sus proyectos, al mismo tiempo que cuenten con los recursos para llevarlos a cabo con éxito. De esta forma, se logrará la excelencia educativa al conseguir que el alumnado se apasione por cambiar al mundo y que lo concrete con inteligencia. Los profesores son ahora diseñadores de experiencias de aprendizaje en vez de proveedores de contenido e incluso coaches. Por tanto, los alumnos son acreedores con más autonomía en el diseño de sus itinerarios de aprendizaje, no solo consumiendo currículum. Acto seguido, un tipo de organización centrada en el alumno en cuanto a tiempo, las agrupaciones, sesiones e integración de asignaturas es de capital importancia. En cuanto a los espacios de aprendizaje, es importante señalar que el espacio físico se hace más flexible, pero también se prepara el espacio digital para que permita el aprendizaje en cualquier momento y lugar. Diversos proyectos, programas, estrategias y líneas de acción están enfocados en garantizar que todos puedan aprender, teniendo como objetivo que todas las personas puedan desarrollar su pleno potencial a través del acceso de una educación de calidad y aprendizaje permanente. Por lo que las organizaciones internacionales y nacionales mantienen un enfoque hacia metas comunes, como lo es hacer hincapié en la equidad y la inclusión a través de medidas progresivas para lograr el acceso universal a una educación de calidad. Desarrollar habilidades básicas como la alfabetización, los conocimientos aritméticos elementales y las capacidades socioemocionales corresponden a los pilares para el resto del aprendizaje. Las fuertes transformaciones en la sociedad global están dejando en claro que este siglo está suponiendo un cambio total de reglas de juego, un cambio de paradigma. En México, la transformación educativa es muy importante, puesto que permite adaptar el sistema educativo a las necesidades actuales de la sociedad y del mercado laboral. Además, busca fomentar el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para el día a día, como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la equidad e inclusión dentro de dicho sistema, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a oportunidades de aprendizaje de calidez y calidad a través de diversas iniciativas. Para finalizar, podemos establecer la transformación educativa como aquella evolución y mejora del sistema educativo que tiene como fin brindar una enseñanza-aprendizaje de calidad y acorde a los desafíos académicos del mundo actual. Esta busca cambiar los métodos de formación, la organización de los centros educativos y el rol del docente, además de indagar en la incorporación de las nuevas tecnologías estratégicas que sirven para adaptarse a las necesidades y demandas de una sociedad que se encuentra en constante evolución y cambio. La educación es un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier país, ya que forma parte de la base para el crecimiento económico, social y cultural. En México, la educación ha sido un tema de debate constante debido a las problemáticas que enfrenta el sistema educativo, como la desigualdad en el acceso a la educación, la calidad educativa, la falta de infraestructura, entre otras. Por esta razón, la transformación del sistema educativo en México es crucial para lograr un país más justo, equitativo y próspero. Desde esta perspectiva, asimilar el salón de clase como un espacio favorecedor de experiencias que dignifiquen al estudiante y lo preparen para la vida, nos exigen generar estrategias que trasciendan el aula.
En una visión compartida de la enseñanza de una segunda lengua, las lenguas desempeñan un papel esencial como instrumentos de comunicación e integración social, y también transmiten una historia cultural y una identidad particular. Ante una diversidad lingüística y cultural de la sociedad en la que vivimos, es innegable forjar garantías ante un acceso equitativo a la educación en todas las lenguas. La enseñanza de las lenguas es entonces una herramienta muy poderosa que los gobiernos utilizan a través de sus sistemas educativos para dotar a los ciudadanos de habilidades que les permitan llegar a mayores lugares en materia de economía global y conseguir así múltiples beneficios para su región. Como lo menciona Enequín, la humanidad, a todo lo largo de su desarrollo, ha vivido bajo el signo de la pluralidad lingüística y cultural. Es por ello que son diversos los criterios que se deben de tener en consideración. Del mismo modo, dentro del proceso que conlleva la enseñanza de una lengua extranjera, debemos considerarlo multidimensional, no aditivo, y comprender que variables contextuales modifican sustantivamente el impacto de los esfuerzos de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, en el desarrollo de una política pública en la enseñanza de idiomas, requiere movilizar importantes cantidades de recursos humanos, físicos y financieros cuidadosamente articulados en torno a una estrategia que debe ser flexible, dinámica y multinivel. Fábrica y otros autores nos dicen que en las políticas públicas y planificación del lenguaje interaccionan factores políticos, sociales, culturales, económicos e históricos que comparten la gestión y enseñanza oficial de lenguas dentro de un país o territorio, por lo que existe una imperante necesidad de los estados de redireccionar sus políticas de lenguaje. Mientras tanto, en nuestro país, Martínez Prieto nos dicen que la adopción del neoliberalismo en las políticas de enseñanza de lenguas, aquí en México, ha ido de la mano con la influencia de políticas colonialistas y nativistas. Por consiguiente, he de mencionar que el ejercicio de las políticas lingüísticas es una expresión de las relaciones de poder, ya que de este ejercicio depende la medida en la que una lengua se verá promovida y de qué manera se posicionará como lengua dominante. De igual forma, minimizará la importancia del resto de lenguas que no lo sean. Esto es debido a que las políticas lingüísticas son mecanismos ideológicos, económicos y sociales para determinar quién tiene acceso a puestos de poder dentro de un sistema determinado. Por lo que resulta determinante que en nuestra tarea docente sembremos una competencia comunicativa intercultural, evitando estereotipos que puedan existir en la relación con los otros. En esta misma línea, el idioma extranjero que se enseña puede emerger orgánicamente o bien ser el producto de una visión estratégica de largo plazo, donde los gobiernos anticipan escenarios de inversión en capital humano y en particular la inversión en idiomas puede constituir una necesidad en la estrategia nacional. Lo anterior en gran parte explica por qué el idioma inglés es considerado como una lengua dominante mundialmente. En el territorio mexicano, la enseñanza de lenguas extranjeras se posiciona actualmente dentro de los principales focos de interés en el sistema educativo. El inglés sigue ocupando una posición netamente hegemónica en la enseñanza de una segunda lengua, ya que es el idioma que predomina en las escuelas. A saber que tanto el inglés como el francés se han situado históricamente entre los más hablados como segundas lenguas, ya que esto proporciona prestigio y poder. Ante un legado cultural debido a la colonización de territorios, notamente en América, no podemos dejar pasar de largo el hecho que existen manteniendo su importancia debido al peso a nivel de intercambios económicos y profesionales, a esto sumando los movimientos migratorios. De acuerdo con Sánchez Murillo,
Desde hace varios decenios existe en diferentes ámbitos una tendencia a favorecer y en ciertos casos a imponer el uso de una lengua para la comunicación de diversa índole en detrimento de las demás, lo que abre camino al predominio de una cultura sobre las otras. Viñero nos dice que la enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa, dada su trayectoria histórica, en particular en el siglo XIX, fue marcada por el hecho de que la influencia francesa fue utilizada para el discurso de superioridad de la élite y del poder frente a las poblaciones indígenas y populares del país de esa época. Mucho ha cambiado desde entonces. No obstante que el idioma francés no está incluido en el currículo de los niveles básicos de educación, existe el interés por adquirir competencias lingüísticas, comunicativas y culturales, ya que en la educación media superior y superior empieza a considerarse en los planes y programas de estudio. En la misma línea de ideas, Canciño nos dice que en las licenciaturas el francés forma parte de la formación académica y profesional de muchos estudiantes, que se forman en diversas carreras científicas, sociales y artísticas, y es la alternativa con respecto a otras lenguas. Incluso, en ciertas áreas del conocimiento, es un requisito de egreso. En los posgrados, el francés es un idioma obligatorio en muchos de los casos y en otros, una opción para la titulación. Para cerrar este bloque, me gustaría decir que, aunque la lengua francesa ha perdido cierto protagonismo comparado al que tenía en el periodo del Porfiriato, su estudio sigue redituando enormes beneficios para quien decide adentrarse en ella. Por tanto, a nivel económico como intelectual, dadas sus tantas aplicaciones en el mundo de hoy y la incesante necesidad de comunicación e integración con el resto de los integrantes de un mundo globalizado como el nuestro, es esencial. Ya sea que se trate de estudiantes que se sumerjan en un entorno lingüístico diferente o de individuos que intenten mejorar sus habilidades comunicativas en una segunda lengua, el conocimiento detallado y profundo de las diferencias entre adquirir y aprender un idioma es esencial para fomentar un aprendizaje auténtico y efectivo. Al comprender los matices y las complejidades de estos procesos, podremos adaptar un enfoque y utilizar estrategias más efectivas para promover un aprendizaje más profundo y significativo. Gracias a esto, podremos abordar los desafíos específicos que enfrentan los estudiantes en su viaje de adquisición de idiomas, lo que nos proporciona las herramientas necesarias para brindar apoyo y guía adecuados. Grashen nos dice que, mientras que aprender una segunda lengua se refiere al proceso consciente de estudio y asimilación de conocimientos lingüísticos a través de clases, libros o aplicaciones, adquirir una segunda lengua es el proceso natural e inconsciente de internalizar un idioma a través de la interacción constante con hablantes nativos. Esta distinción resalta la importancia de la exposición prolongada y la inmersión en situaciones reales que permite adquirir un idioma de manera efectiva. Por ejemplo, un aprendiz que se encuentra en un proceso de inmersión a una nueva sociedad, su contexto, así como diversos factores, determinará la asimilación de una lengua extranjera. En cambio, Chomsky destaca que, en el caso de los niños, el aprender una lengua materna resulta un proceso inconsciente, ya que nacen con un sistema gramatical innato que les permite aprender dicha lengua, por lo que la interacción social
es fundamental para su aprendizaje. Bajo este panorama, adquirir una segunda lengua es un proceso consciente y explícito. Es decir, reclama una metodología y planificación concreta para el aprendizaje mediante la instrucción. En este último caso, la inmersión con la segunda lengua se puede ver limitada por su entorno si no carece de la interacción permanente con nativos de dicha lengua. La inmersión lingüística es un factor fundamental en este proceso, ya que la exposición constante y el uso práctico del idioma en situaciones reales de comunicación puede acelerar significativamente el aprendizaje. Asimismo, el contexto social y cultural en el que se aprende un idioma puede tener un impacto significativo en la forma en que amplía la perspectiva y el conocimiento cultural de los estudiantes, fomentando la empatía y el entendimiento intercultural. Del mismo modo, la motivación juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. Dorney, al respecto, nos dice que una persona que está altamente motivada es más propensa a dedicar tiempo y esfuerzo al estudio del idioma, lo que puede resultar en un aprendizaje más rápido y efectivo. Más aún, la madurez cognitiva con la que cuente el aprendiz es determinante. Por ejemplo, en los adultos es más rápido memorizar vocabulario y analizar estructuras gramaticales. Finalmente, las experiencias previas con el idioma también pueden tener un impacto significativo en el proceso de adquisición de un nuevo idioma. Por ejemplo, aquellos que ya han tenido algún tipo de contacto con el idioma en el pasado pueden tener una base sólida sobre la cual construir su aprendizaje. Estudios han demostrado que los niños tienen una mayor capacidad para adquirir un nuevo idioma de forma natural y fluida, mientras que los adultos suelen enfrentar mayores desafíos en este proceso. A edades tempranas, el cerebro está más receptivo a la adquisición de lenguaje, lo que facilita la internalización de las reglas gramaticales y la pronunciación. Por otro lado, la plasticidad cerebral disminuye con la edad, lo que puede dificultar la adquisición de un nuevo idioma en la adultez. No obstante, algunos adultos son capaces de alcanzar altos niveles de competencia lingüística, a pesar de comenzar a aprender un segundo idioma más tarde en la vida. Esto puede atribuirse a diversos factores, como la motivación, el tiempo dedicado al estudio y la exposición constante al idioma objetivo. Ante este cuadro, Corder mantiene en su análisis de errores basado en el interlenguaje que los errores son elementos valiosos por la información que proporciona sobre el proceso interno de aprendizaje. Para demostrarlo, adopta la teoría de Chomsky sobre la adquisición del lenguaje y defiende que, al igual que el niño en la adquisición de la lengua materna, el adulto realiza procesos de formación y comprobación de hipótesis en la adquisición de segundas lenguas. Uno de los aspectos clave a considerar es el papel del conocimiento explícito en la adquisición de una lengua extranjera. Este tipo de conocimiento se refiere a las reglas gramaticales, vocabulario y estructuras formales que los estudiantes pueden aprender de manera consciente
y deliberada. Estos conocimientos conscientes son fundamentales para impulsar el desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas en la lengua objetiva. Sin embargo, es importante señalar que el conocimiento explícito por sí solo no garantiza la competencia comunicativa plena. Es necesario complementarlo con el conocimiento implícito. Entonces, el conocimiento implícito se refiere a la comprensión y aplicación intuitiva e inconsciente de las reglas lingüísticas y las convenciones comunicativas. Este tipo de conocimiento es adquirido a través de la exposición constante al idioma y la práctica repetida de las habilidades lingüísticas. Aunque el conocimiento implícito es difícil de enseñar directamente, es esencial para el desarrollo de una fluidez y naturalidad en el uso de la lengua extranjera. Ambos tipos de conocimiento son fundamentales para el aprendizaje de una lengua extranjera, pero su efectividad puede variar según diversos factores, como la edad del aprendiz, la exposición a la lengua objetivo y las estrategias de enseñanza empleadas. La gramática universal se define como el conjunto de principios que rigen la estructura gramatical de todas las lenguas humanas. Estos principios son considerados universales, ya que se cree que todos los seres humanos nacen con la capacidad innata de adquirir cualquier idioma. En la adquisición del lenguaje hay una interacción entre la gramática universal innata y la recepción de datos verbales del idioma que se está adquiriendo. En el caso de los niños, este acceso es intuitivo, mientras que para la adquisición del dominio específico del lenguaje, mientras que la adquisición de una segunda lengua, el adulto solo tendría acceso a algunos de los principios a través de su lengua materna. El adulto hablante de una lengua materna ya tiene nociones gramaticales acerca de la naturaleza del lenguaje y utiliza un conjunto de procedimientos generales para el aprendizaje de una segunda lengua. Este concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de ser una teoría controvertida a un campo de estudio ampliamente aceptado en la lingüística. Tanto en la lengua materna como en la segunda lengua existen etapas de adquisición en las que va cambiando la competencia. En cualquier momento del proceso de adquisición de la segunda lengua, el hablante cuenta con una gramática mental, mediante la cual organiza los datos lingüísticos que recibe y percibe. Es decir, la competencia en la adquisición de la segunda lengua se representa mediante una serie de gramáticas internas que son sistemas de transición o gramáticas de la interlengua. Al respecto, Chomsky nos dice que la interlengua es el puente entre la lengua materna y la segunda lengua, que define los parámetros necesarios durante el proceso de adquisición de esta segunda lengua. En términos muy sencillos, empezamos en blanco con nuestra gramática universal al emprender el proceso de la adquisición de la primera lengua. Dotados ya con esta lengua materna, esta se convierte indiscutiblemente en el punto de referencia para el aprendizaje de una segunda lengua. O como bien lo decíamos, como un puente entre la gramática universal y la segunda lengua. La lengua materna entonces se entiende como fuente de explicitud. Es la herramienta usada para explicar el conocimiento declarativo de forma explícita en la fase cognitiva. La lengua materna es también fuente de competencia comunicativa y fuente de transferencia.
Todas las lenguas están articuladas de la misma forma. Entidades, predicados, preposiciones y actos de habla. Cuando tenemos una lengua materna y además una segunda lengua, la lengua materna es fuente de transferencia porque nos sirve para saber cómo la segunda lengua está organizada o para decir qué palabra equivale a otra en otro idioma. La lengua materna entonces sirve como ese punto de referencia, moviéndonos desde la primera lengua a la segunda. El input oral y escrito son dos modalidades claves en el proceso de aprendizaje de segundas lenguas. Mientras que el input oral brinda la oportunidad de practicar la pronunciación y la comprensión auditiva, el input escrito facilita la interiorización de la ortografía, la gramática y el vocabulario. El input debe de ser estratégico, al tener un efecto activador en el aprendiz de una segunda lengua, por lo que tiene que proporcionar un nivel de interlengua adicional del que se cuenta, ya que activa estrategias que el cerebro tiene para dar sentido y generar reglas. El momento de proporcionar input a los aprendices es a partir de la fase asociativa y fundamentalmente en la autónoma. Esta perspectiva teórica reconoce la diversidad lingüística y cultural como un activo en el proceso de aprendizaje, fomentando la integración de las lenguas presentes en el aula de lengua extranjera. A través del translingüismo se propone una visión holística e inclusiva del lenguaje, que va más allá de las fronteras tradicionales de las lenguas extranjeras. La teoría del translingüismo pedagógico se centra en la importancia de promover la diversidad lingüística y cultural en el aula de lenguas extranjeras a través de estrategias pedagógicas específicas. Esta teoría reconoce la interconexión de las lenguas y propone un enfoque didáctico que favorece la transferencia de habilidades lingüísticas entre ellas. Al fomentar flexibilidad y la adaptabilidad lingüística, el translingüismo pedagógico busca potenciar la competencia multilingüe de los estudiantes, permitiéndoles desarrollar una habilidad comunicativa más amplia y contextualizada. La experiencia en la enseñanza de una segunda lengua sugiere muchas reflexiones e ideas prácticas que es necesario articular con aquellas otras que podríamos considerar básicas. Si la idea es diseñar currículos y cursos que se fundamenten en las necesidades comunicativas del mundo real, el marco común europeo de referencia para las lenguas es, en esencia, una herramienta para ayudar a la planificación de currículos, de cursos y de exámenes partiendo de lo que los usuarios o aprendientes necesitan ser capaces de hacer mediante la lengua. El currículo formal es aquel que puede encontrarse en un documento que explicita de forma organizada en el tiempo los objetivos de enseñanza o aprendizaje, los contenidos, los principios y procesos metodológicos y o principios y procesos de evaluación. Tiene un valor de estandarización y unificación de la actividad de los docentes,
que pueden tener formas muy distintas de interpretar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El marco común europeo de referencia, siendo un marco de referencia de reconocimiento internacional para describir el dominio de un idioma, se vincula directamente con mi práctica como docente, ya que me permite contextualizar mi actividad profesional, porque me ayuda a fijar los objetivos para alcanzar en los cursos que imparto y me ayuda también a definir los medios pedagógicos para poderlos implementar. En este sentido, el currículo me permite garantizar la adecuación entre los contenidos enseñados y los niveles del marco común europeo de referencia, la identificación de competencias metas por nivel por secuencia, la identificación y aplicación de un enfoque pedagógico y de modalidades de trabajo específicas, las características y las modalidades de evaluación formativa y sumativa. Además de fomentar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas como medio de comunicación, el marco común europeo de referencia proporciona una visión nueva y capacitadora del ULA aprendiente. De esta manera, gracias a los beneficios que suman a mi práctica docente, consigo con mayor facilidad y eficacia determinar y formular objetivos pedagógicos, preparar actividades relacionadas con los objetivos educativos, implicar a los estudiantes en su aprendizaje, diseñar prácticas de clase diversificadas, adaptadas y motivadoras, identificar una progresión coherente del estudiante, validar o modificar el ritmo y los métodos de enseñanza, evaluar los logros de mis estudiantes, preparar un escenario que sirva de entrenamiento de mis estudiantes para los exámenes de tipo DELF. Comunicar con los estudiantes, padres, compañeros docentes, directivos y la institución educativa sobre los objetivos, la enseñanza, la progresión y las evaluaciones, entre otros más. A pesar de que el marco común europeo de referencia para las lenguas representa un avance en la forma sistemática en la que aborda el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, puede fomentar de manera implícita una excesiva fragmentación de los componentes de la lengua en lugar de promover su verdadera integración y solidez. El marco común europeo tiene una perspectiva muy centrada en Europa cuando se trata de enseñar y aprender idiomas. Y como el currículo adopta esta lógica cultural e ideológica, afecta al derecho de interculturalidad. Esto hace que el ambiente de aprendizaje esté desconectado de la sociedad y del contexto de globalización en el que vivimos. Según este marco, todo debe centrarse en un solo idioma en lugar de representar las realidades y cosmovisiones de muchos grupos de países y lenguas. Por ejemplo, en el caso de México, que tiene una gran variedad de lenguas, dialectos y realidades, este enfoque se convierte en una forma de dominación que impacta significativamente la forma en que las personas se relacionan con el mundo. Currículum oculto, implícito, latente o no intencional hace referencia al conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes, símbolos, valores, comportamientos, actitudes y destrezas presentes día a día en el aula y que sin pretensión
o sin intención de ello, nunca llegan a establecerse como una meta educativa. Por su carácter oculto, latente o reiterativo, inciden considerablemente en el aprendizaje de los estudiantes. Este conjunto de normas, creencias, valores y símbolos se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución. Entonces, está ligado a la realidad del momento, a la sociedad o al contexto en el que se encuentra. No tiene su origen en la normativa de un sistema educativo, sino que se trata de un currículum no planificado, no recogido ni escrito de forma oficial. Puede, por lo tanto, apoyar al currículum formal o, en su defecto, contradecir todo lo que establece, pues ambos se desarrollan simultáneamente. A través de la experiencia de estar en el aula, los alumnos y alumnas adquieren conocimientos igual de importantes que los exigidos por el currículo formal. En este sentido, se puede aprender más por las relaciones sociales que se establecen y por las actitudes que se manifiestan en el aula, que por lo que se dice están transmitiendo determinados contenidos o conocimientos. Ciertamente, el currículum oculto y la sociedad establecida mantienen una estrecha relación. Es por ello que el maestro tiene el poder y la responsabilidad de dotar a sus alumnos de capacidad crítica, no de imponer sus ideales, sino de crear ciudadanos democráticos con capacidad de crítica. El currículum oculto viene marcado por la sociedad y el carácter del profesor o profesora, por sus valores y creencias, por el centro educativo dentro del contexto en el que se enmarque. En el aprendizaje del francés como lengua extranjera, no se puede subestimar la importancia del currículum oculto. Los maestros que enseñan un idioma extranjero desde temprana edad deben considerar muchos factores para que el aprendizaje sea exitoso, ya que existen diversas variables individuales en cuanto a habilidades personales, así como influencias ambientales provenientes de su sociedad y cultura. Por lo tanto, para que el aprendizaje sea motivador, el maestro debe conocer la realidad subyacente en cada situación. Es decir, no solo centrarse en los objetivos académicos y contenidos preestablecidos que aparecen en los programas, sino también valorar los aspectos subjetivos relacionados con los intereses, expectativas, estrategias y creencias de los alumnos, que a su vez condicionan su comportamiento y aprendizaje. A pesar de que el currículum formal y el currículum oculto los marca una notoria diferencia, ambos planes de estudio repercuten en la formación de los estudiantes. No obstante, mientras que el currículum formal es más fácil de identificar y controlar, el currículum oculto es más difícil de definir y su huella puede ser más sutil y profunda. Algo notorio es que el currículum formal incluye aspectos lingüísticos, culturales y de civilización y de transmisión de valores, entre otros. Existe, no obstante, una profunda contradicción entre los valores expuestos explícitamente en los programas y o manuales que son utilizados en la enseñanza de lenguas extranjeras, y que además podrían pretender ser incluyentes y respetuosos de la diversidad y las representaciones de estereotipos que constantemente afloran en ellos y que forman parte del currículum oculto. Entonces, el currículum oculto complementa y apoya al currículum formal. Sin embargo, en un escenario donde ambos currículums son excesivamente discordantes, puede surgir un efecto negativo. Puede ocurrir, por ejemplo, que el profesor perciba el currículum oficial como un elemento ajeno a sus necesidades y su contexto, a la de sus alumnos,
o que sea contradictorio en su sistema de creencias, por lo que decida llevar a cabo una programación que sea radicalmente distinta a la del currículum formal. En este caso, el currículum formal pasa a ocupar un espacio meramente simbólico, manteniéndose como el documento de referencia oficial para el público, pero sin ser seguido o consultado. En este proceso de distanciamiento entre ambos currículums puede deberse a varios factores. Entre ellos están los factores logísticos, tales como la imposibilidad técnica de llevar a cabo el currículum oficial, probablemente por falta de medios, la dificultad en llevarlo a cabo por la escasez de tiempo disponible, o la divergencia entre el sistema de creencias del profesor y su currículum. Muchas cosas pueden suceder. Así, entonces, el currículum oculto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras puede ser valorado positivamente, puesto que podría complementar y hasta corregir el currículum formal, superando sus limitaciones. En cuanto al área de lengua extranjera, podemos destacar que el profesor tiene un plus de transmisión de conocimientos ocultos referidos a su especialidad, además de enseñar a sus alumnos y alumnas a comunicarse en la nueva lengua, desarrollando su capacidad comunicativa. El maestro o maestra de lengua extranjera ha de familiarizar a su alumnado con el contexto social y cultural en el que se utiliza dicha lengua. Si el maestro o maestra es consciente de la diversidad cultural que existe y el alto grado de satisfacción y aprendizaje que puede ofrecernos, los centros de lenguas contribuirían a que todas las personas se sientan orgullosas de su identidad cultural y por consiguiente se acepten a sí mismas y a las demás, lo que resulta ser un momento óptimo de partir desde la interculturalidad. Entonces, el profesor de lengua extranjera no solo transmite o enseña la nueva lengua, es el maestro que ayuda a sus alumnos a desarrollar la capacidad natural de comunicación con otras gentes, es decir, encontrar un aprecio a diferentes culturas. Normalmente existe un control total por parte de profesores y profesoras en cuanto a la selección o organización, ritmo y temporalización de contenidos a trabajar. Es importante que se trabaje de manera que facilite su comprensión, análisis y entendimiento. De esta manera, el docente puede captar los intereses del alumnado según el contexto del aula. El alumnado debería analizar y juzgar todo lo que las instituciones educativas le importen y, por lo tanto, de manera indirecta, actitud crítica para enfrentarse a la sociedad, creando personas que se resistan a aceptar todo lo que se les imponga. Es indudable que el aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso complejo y multifacético que involucra la adquisición de conocimientos y habilidades lingüísticas. Por tanto, es fundamental comprender cómo los estudiantes procesan y asimilan la información lingüística, ya sea de forma consciente o inconsciente, a fin de diseñar e implementar estrategias de enseñanza más eficientes y eficaces. Mis metas futuras y acciones que me propongo para la mejora de mi práctica docente es sembrar espacios para pensar, para cultivar un pensamiento que se manifieste en espacios de libertad. Soy consciente que el proceso de enseñanza-aprendizaje es esencialmente dinámico entre los agentes educativos, por lo que me propongo mantener una actitud filosófica que me permita orientar y reorientar mi trabajo para hacerlo más objetivo y no verse alterado por fuerzas sociales, políticas e ideológicas.
según el entorno que me rodee. Indudablemente, ahora sé que mi discurso frente a los alumnos trae consigo un bagaje compuesto de la historia de mis aprendizajes, de mis experiencias y de mis vivencias, por lo que mi discurso influye en la percepción de la realidad del alumno. Así que, tomando en cuenta que nosotros, docentes, representamos la primera línea de acción, considero que otro aspecto que me propongo priorizar es mi capacitación en materia de aprendizaje socioemocional. Buscar nuevas estrategias que me ayuden a darle ese pegamento emocional que une el conocimiento con la experiencia es ya un buen comienzo. Dicho esto, también será de vital importancia trabajar mi inteligencia intrapersonal e interpersonal. Me gustaría que se me recordara siendo una profesora motivando, facilitando, creando comunidades de aprendizaje basados en la interacción, en la formación no solo lingüística, sino vital del alumnado. En cuanto a nutrir mi preparación como futura licenciada en enseñanza de francés, buscar aumentar la experiencia de participar en comunidades de práctica será igualmente de vital importancia. Todo esto con el fin de tener la oportunidad inmejorable para contribuir a mi mejora en mi práctica docente y de igual manera tener la oportunidad de compartir preocupaciones y pasiones por lo que realizamos e incluso el planteamiento de los desacuerdos o bien discrepancias que pueden surgir en el camino. En el siglo XXI, abrazamos cada vez las diferencias entre personas de distintos orígenes, considerándolas una clara oportunidad para crecer como sociedad y no una amenaza como venía pasando años atrás. De hecho, son precisamente esas diferencias las que me pueden propiciar una integración beneficiosa y enriquecedora para todas ellas. Así que me propongo sembrar un espacio intercultural en mis clases. Creo que tanto el docente como los estudiantes deben tener una actitud cuestionadora, abierta, libre, dispuesta a cambios, pero también que sea tolerante e investigadora. Una actitud de búsqueda y de transformación. En fin, de hallar sentido en nuestras realidades. Y es justo a partir de mi postura filosófica que me propongo convertirme en un dinamizador del pensamiento. Al ser consciente de la diversidad cultural que existe y el alto grado de satisfacción y aprendizaje que puede ofrecernos, contribuiré a que mis alumnos se sientan orgullosos de su identidad cultural y por consiguiente se acepten a sí mismos y a los demás, lo que resulta ser el momento óptimo, como lo había mencionado anteriormente, de la interculturalidad. Finalmente, como parte de mi propósito, es transmitir la nueva lengua y ayudar a mis alumnos a desarrollar la capacidad natural de comunicación con otras gentes. Es decir, encontrar un aprecio a las diferentes culturas. Ahora soy más consciente que en mis manos recae la posibilidad de hacer del aula toda una experiencia en la cual todos se transforman y se reconocen. Y con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado de esta primera etapa en nuestra construcción como docentes. A todos y a todas, gracias por su atención. Hasta la próxima.